Estimados, bienvenidos a la clase número 18 de la asignatura de Ambiente Minero. Bien, en esta oportunidad nos vamos a referir a el decreto 594 y específicamente el párrafo tercero sobre los agentes físicos que influyen sobre la salud ocupacional. Bien, ¿qué es lo que el 594 tiene por nombre? Que es el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Bien, ¿qué es lo que tenemos? En ese párrafo se refiere a una cantidad de agentes físicos, de entre los que tenemos, en primer lugar, el ruido, en segundo lugar, las vibraciones, en tercer lugar, es la digitación, en cuarto lugar, la exposición al calor. En quinto, al frío. En sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo tenemos la exposición. Tenemos los problemas que tienen que ver con la iluminación. Tenemos lo relacionado con las radiaciones no ionizantes, las radiaciones ionizantes, tenemos lo que tiene que ver las lesiones musculoesqueléticas, de las extremidades superiores, y finalmente lo que tiene que ver por la hipobaria por altura geográfica. Bien, tienen material dentro del portal, así que no se preocupen si es que no se me nota muy bien la letra. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Primero, estos agentes, de alguna manera nosotros ya hemos revisado algunas cosas cuando estuvimos revisando el decreto superior 109, pero vamos a ir haciendo una suerte de recuento. Pero ojo, en clave de minería, cuando nosotros hablamos de agentes físicos como el ruido, ya se los he mencionado, estos provienen principalmente de los ruidos que se generan por el cargueo de transporte, por las tronaduras y por las plantas de chancado y molienda. Principalmente ahí se concentran las emisiones de ruido. Ahora, tenemos que considerar en este sentido, cuando hablamos de ruido, nosotros deberíamos tener algún sistema de medición para verificar. Vamos a conversar en detalle de qué es lo que va este 594 y qué cosas dice, ¿ya? Haciendo una revisión directamente sobre el decreto. Ahora, eso significa que tenemos que medir el ruido y tenemos que fijarnos bien en qué tipo de unidades y con qué tipo de instrumentación se tiene que medir. Por el otro lado, hablamos de las vibraciones, y las vibraciones las podríamos, curiosamente, volver a encontrar en los mismos lugares que acabo de mencionar, porque habitualmente están relacionados unos con otros, pero hay una diferencia entre los efectos que produce el ruido y los efectos que producen las vibraciones, ¿ya? Bien, porque algunos producen un daño directamente que es auditivo y otros pueden generar alguna suerte de lesiones muy difíciles de detectar en algunos casos. Luego tenemos los que tienen que ver con la digitación, y esto básicamente tiene que ver con el uso de las manos para efectuar algunas labores. No se trata exclusivamente de los computadores por si acaso. También tenemos, y esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con la exposición en el calor. Y podríamos hacer nosotros alguna diferenciación entre la que tiene que ver con el clima, como lo que podría suponer estar trabajando en el desierto, donde la mayor parte del tiempo trabajan los mineros, pero también puede tener que ver con algunos procesos como los procesos pirometalúrgicos, específicamente los pirometalúrgicos, en el caso de las fundiciones, donde uno se tiene que ver expuesto a agentes que están sobre los 1000 grados de temperatura, por poner un ejemplo. No son los únicos, porque también se da en otro tipo de situaciones donde también se trabaja con calor, ¿ya? Como puede ser el uso de hidrolavadoras que funcionan con un chorro de agua a alta presión y caliente. Luego tenemos de la exposición al frío. Podríamos hablar también de ese frío generado por condiciones extremas de temperatura que también tenemos en la minería,
donde uno podría encontrarse con situaciones donde se superan los 20 grados bajo cero en más de alguna oportunidad. Pero también puede ser el uso de algunos agentes enfriantes en algunas operaciones bastante específicas, no muy habituales, que también podrían darse en algunas partes muy especiales de la minería y específicamente, por ejemplo, cómo se trabaja en los procesos de enriquecimiento de oxígeno, las plantas de oxígeno que se utilizan en las fundiciones de cobre, ¿ya? Bien, luego tenemos todo lo que tiene relación con la iluminación. Y aquí hay una cuestión que a veces se pasa por alto, pero es bastante significativa. Resulta que trabajar en condiciones de iluminación que sean precarias genera un daño con el tiempo a la vista. Y esto es una situación que se mantiene más o menos oculta porque se tapa a veces con otro tipo de enfermedades que ya están, que son preexistentes y que tienen las personas, ¿ya? Pero puede afectar mucho, sobre todo cuando nosotros consideramos que tenemos iluminación artificial en la minería, producto que trabaja las 24 horas del día. Ojo con eso. Y también se trabaja en lugares que se encuentran confinados, como pueden ser la mina subterránea o bien pueden ser una sala de control. Bien, por el otro lado tenemos esto relacionado con las radiaciones no ionizantes, que pueden ser, por ejemplo, el uso de alguna tecnología a base de emisiones láser, o sea, de rayo láser, de uso de microondas y similares, todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo. A ver, hay una situación, esto se trata de los que son de origen natural, como que los que son de origen, o sea, en el caso de la ultravioleta, la que puede ser de origen natural o la que es artificial. Hay que considerar de que eventualmente hay algunas actividades, como por ejemplo en los laboratorios, donde se podría requerir el uso de algún tipo de tecnología o radiación de estas características, pero también se pueden utilizar en algunos equipos que son de medición. Luego tenemos algunas radiaciones que son como los agentes como las radiaciones ionizantes, y estas son específicamente las que conocemos nosotros como radioactivas. ¿Es posible que en algunos procesos se utilicen algunos equipos radioactivos? Sí, algunos que tienen que ver con mediciones que son muy específicas en el ámbito de las propiedades físicas del terreno, de las rocas, ¿ya? Como puede ser el uso de densímetros nucleares, pero también puede ser el uso de algunos trazadores o algunos equipos que utilicen algún reactivo o algún isótopo que sea radiactivo, ya en escalas bastante discretas, pero que sirven para medir algunas condiciones de las máquinas o en algunos casos pueden hacer hasta el stock de mineral. Por el otro lado, tenemos otro que es bastante recurrente que tiene que ver con las lesiones musculoesqueléticas de las extremidades superiores. Bien, esto podríamos decir que es una cosa que está en retirada, pero todavía persiste, producto de que existen algunas labores donde en la minería aún se sigue trabajando de manera manual, por ejemplo en el despegue de cátodos o en la manipulación de ánodos en algunas fundiciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de materiales que superan unos límites que se establecen respecto al máximo de carga que puede cargar una persona. ¿Ya? Eso es por una parte, pero también existen otro tipo de labores que cuando uno está trabajando en minería se percata que van a ocurrir y que lamentablemente se pasan por alto, como el hecho de que se tengan que manipular muchas cosas o muchos objetos que pesan demasiado, como pueden ser los componentes de algunas máquinas, ¿ya? Pero también pueden ser algunos componentes que dadas sus dimensiones son bastante pesados, como tratar de mover líneas de aspersores o líneas de riego en el proceso de lixiviación, que si bien en forma individual son bastante pequeñas, pero cuando están en una línea, levantarlas también supone algún tipo de riesgo para la salud de los trabajadores, en este caso los mineros. Y por último, el último factor, el que tiene que ver con la hipobaria, tiene que ver con con los efectos que puede provocar sobre la salud la caída de presión producto de la altura geográfica. Ahora, esta situación creo que nosotros ya la hemos conversado en algún momento, en las clases anteriores. Es de especial preocupación darse cuenta de lo que está pasando con la minería de gran altura geográfica. Primero, hay que tratar de entender esto.
esa minería de gran altura geográfica está asociada en esta región principalmente a yacimientos de oro, lo que significa que se trata de grandes sumas de inversión y que existe mucho empeño en poder explotar esos yacimientos. Por lo tanto, los niveles de inversión que se hacen en temas de seguridad y en temas de salud ocupacional son muy altos. Y se ha tenido que hacer bastantes cambios al respecto. Creo que haberles mencionado en algún momento de que se hacían chequeos o exámenes ocupacionales que daban que las personas estaban sanas, pero cuando llegaban a altura no. ¿Por qué? Porque se habían hecho algunas mediciones en condiciones de, por ejemplo, en Copiapó estamos a 300 metros sobre el nivel del mar. Es muy distinto si se va a ir alguien a trabajar a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, a hacer el mismo tipo de ejercitación o medición. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros en esta oportunidad. Vamos a repasar en Teams parte del material que se encuentra disponible en la plataforma. Vamos a revisar un poco más el Decreto Supremo 594 para ver qué es lo que obtenemos al respecto. Bien, lo dejamos hasta acá.